Bien, muy buenas noches, estimados maestrantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2 de hoy, 18 de marzo, donde tenemos planificado desarrollar contenido sobre el protocolo didáctico en la educación superior, los principios de la didáctica, la relación entre institución y educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción de creatividad racional y irracional, la estimulación, personales creativas en el proceso educativo. Para ello primeramente quiero confirmar unos grupos, colegas. El día de ayer presentó el grupo de Camila, el grupo de Álvaro Barreto, el grupo de Gisela y el ingeniero Manrique, el grupo de Yolanda Ramírez y Rodrigo Llanes, que está trabajando solo. ¿Alguien de los que están en sala quisiera realizar su presentación? Porque a partir de la siguiente clase voy a asignar tareas de acuerdo a los grupos que ya tienen establecidos. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Me confirma, licenciado Hugo, si se visualiza mi pantalla, por favor? Se visualiza. Gracias. Bien, vamos a ver sobre el diseño de una clase con sentido didáctico, ¿no? Desde los principios teóricos hasta la ejecución de un aula, que eso es lo que nosotros tratamos de desarrollar en este módulo. El enfoque del arquitecto educativo, esta es una nominación que yo le he dado como si fuese un proyecto educativo, ¿no? Donde las herramientas va a ser la estructura, donde el motor va a ser nuestro propósito y donde la misión va a ser la práctica. Cuando hablamos de la estructura, hacemos referencia a ese dominio del protocolo, de los principios didácticos fundamentales, que aquí lo vamos a denominar el esqueleto. Cuando hablamos del propósito, que sería el motor, nos referimos a la integración del conocimiento cognitivo con la formación de valores y el pensamiento crítico, creativo. A esto lo vamos a denominar el corazón. La misión práctica, que sería la práctica, esto va a ser la aplicación de estos componentes en el diseño de una experiencia en aula, que va a ser nuestra construcción. Por eso que lo he denominado un enfoque de arquitecto educativo. También aquí tenemos el protocolo didáctico, que sería el motor en el aula. Y aquí tenemos los siguientes componentes. El objetivo del aprendizaje siempre va a ser el punto de partida. Siempre tenemos que tener una meta clara, cognitiva y formativa. Luego viene la selección de contenidos, la materia prima, que es esa información esencial para alcanzar el objetivo. Y luego vienen las estrategias didácticas, el mecanismo, ¿no? ¿Cómo se enseñará? ¿Cuál será la estructura de la experiencia que van a encarar nuestros estudiantes? Y luego podemos hacer o utilizar recursos educativos o ahora también los recursos tecnológicos, que serían las herramientas que van a soportar toda ese contenido, ese compendio de estrategias. Y todo esto va a ser el sistema de evaluación también que va a permitir siempre ser flexible en todo este ciclo. Entonces, colegas, toda asignatura tiene
Una competencia si estamos formando bajo el enfoque constructivista, bajo la formación por competencia. Si estamos formando por objetivo, todas las asignaturas tienen un objetivo. Estas ya están establecidas en el diseño curricular. Entonces, cuando a nosotros nos dan la responsabilidad de regentar una asignatura, ¿no? De dar una docencia, esto ya está establecido, ¿no? Porque esto se aprueba en un diseño curricular. En el caso de las universidades públicas, por su autonomía universitaria, estos diseños curriculares son aprobados a través del cogobierno, a través de las instancias de decisión de las universidades, ya sean los consejos académicos universitarios, ya sean en los honorables consejos universitarios para que entren en aplicabilidad y vigencia. ¿No? Estas son las instancias que aprueban los diseños curriculares, los rediseños, los ajustes o las complementaciones. En el caso de universidades privadas, es el Ministerio de Educación quien aprueba, ¿no? Los diseños curriculares para las universidades privadas. Entonces, volviendo, les decía que todas las asignaturas ya tienen una competencia o tienen un objetivo. Todas estas competencias o estos objetivos ya están con contenidos establecidos. Ya están los contenidos programáticos y analíticos establecidos. Ya están los criterios de desempeño establecidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Puede incorporar, porque sabemos que hay diseños curriculares que datan de más de una década, ¿no? Entonces, las tendencias se actualizan, las tendencias están a la orden de la demanda del contexto. Entonces, en el caso de universidades públicas, los docentes pueden incorporar contenido, pero no pueden disminuirlo. O sea, tienen que ejecutar sí o sí lo que ya está establecido. Y aquí ya cuando sabemos nuestro objetivo, nuestra competencia, conocemos nuestros contenidos, es aquí donde nosotros establecemos estrategias didácticas, donde nosotros ya decimos los pasos de cómo vamos a enseñarles a los estudiantes, de qué manera vamos a impartir cada uno de los contenidos, ¿no? Para que nuestro estudiante construya una experiencia, en el caso de FBC, o en todo caso para que nuestro estudiante logre el objetivo, si en el caso la formación fuera por objetivo. Y estas estrategias pueden ser a través de recursos pedagógicos o pueden ser a través también del uso de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, esto sería el motor del aula. Los principios de la didáctica, sus reglas que son fundamentales para que se garantice un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de ese aprendizaje significativo, hablamos de ese aprendizaje que adquiere el estudiante para que logre su desempeño, para que logre la respuesta al perfil profesional. Un aprendizaje no memorístico, sino un aprendizaje construido del estudiante a través de la teoría que se le facilita en aula, a través de la experiencia que también construye en aula o en campo, ¿no? Porque cuando estamos formando en FBC, es muy difícil hablar de una formación netamente teórica, ¿no? Ayer había una colega que ponía de ejemplo de que ella regenta una asignatura que precisamente tiene que ver con la teoría, ¿no? Con la formación teórica de la disciplina, pero que tiene que tener la habilidad como docente de poder utilizar estrategias didácticas que le permitan a ella que esa teoría los estudiantes también la asimilen, la comparen con la realidad actual, con el contexto. Y para eso ella tiene que diseñar estrategias didácticas que le permitan a su estudiante no formar un aprendizaje memorístico, sino que el estudiante reflexione la necesidad de conocer esa teoría para su formación. ¿Cómo aportan estas teorías a su formación? Porque es necesario que éste la conozca para su formación. Y aquí nos queda el reto de utilizar esquemas mentales, cuadros comparativos, esquemas, debate, ¿no? Y no simplemente ir al aula y decir, la teoría de fulano de tal nació en tal año
y sus características son estas. Entonces, aquí nos queda el reto a todos, colegas, de poder desarrollar nuestras asignaturas a través de diferentes medios para que nuestro estudiante logre ya sea su objetivo o su competencia. La actividad del estudiante, aquí el estudiante es el protagonista activo, no un receptor pasivo. Por ejemplo, ayer aquí eh, quiero pensar que estaban todavía rompiendo el hielo y denoté muy poca participación activa. Aquí en mi grupo de maestrantes, donde la mayoría son docentes. Entonces, aquí también podemos poner en práctica que necesito que ustedes también sean protagonistas activas de su conocimiento, ¿no? Que aquí reflexionemos, que aquí compartan ustedes sus experiencias desde sus asignaturas, ¿no? Tal vez haya lo que fortalecer, tal vez haya lo que compartir experiencias nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el rol del estudiante, ¿no? Él es activo, él tiene que ser activo, él no tiene que ser pasivo. Y también eso tenemos que tener nosotros habilidades de poder promover este tipo de acción, de protagonismo en nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes saben que a veces en aula tenemos más de 100 estudiantes, 30, 40. Dichosos los que tienen un aula con pocos estudiantes, ¿no? Porque ahí sí logran la participación activa de todos. Pero cuando ya estamos con aulas arriba de 100 estudiantes es un poco complicado, ¿no? Nos lleva a hacer un mayor trabajo porque estamos con diferentes estudiantes e inclusive con estudiantes que ya son profesionales, están cursando su tercera carrera y ahí también tenemos que tener habilidades para poder impartir con ellos los contenidos, ¿no? La relación teórica práctica es ese conocimiento que debe ser aplicable y comprobable con la realidad. Aquí yo les mencionaba, ¿no? O sea, no basarnos netamente en nuestro contenido sin hacer una ejemplificación a nuestro contexto, ¿no? Incluso ayer puse de referencia, hablan sobre esto, sobre la experiencia laboral del docente, la experiencia profesional del docente que ejerce cátedra, ¿no? Porque dicen, hay algunos colegas que están ejerciendo la docencia y no tienen experiencia. Entonces, los ejemplos que utilizan en aula son ejemplos teóricos o son ejemplos que datan de otro tiempo y no son ejemplos del contexto, ¿no? Entonces, este colega está haciendo esa tesis, ese análisis crítico sobre la importancia de laboral que tiene que tener el colega docente para poder impartir una docencia. ¿Por qué? Porque la misma teoría te dice que tenés que comparar tu teoría con tu contexto. Y el contexto es nuestro entorno. Que el estudiante sepa cómo articulo mi teoría a la realidad. La contextualización, aquí habla de que la enseñanza debe aclararse, anclarse a la realidad profesional y social del estudiante. Aquí recaigo en ejemplos contextuales. En la sistematicidad hablamos de la organización lógica, progresiva de los contenidos para construir un conocimiento lógico. Yo les decía, los diseños curriculares ya tienen establecidos sus contenidos programáticos y analíticos. Pero ¿qué sucede? Y esto eh, sucede recurrentemente. Un docente me dice, mire, aquí yo tengo que avanzar este contenido estudiante, lo asimile porque siento que hay un vacío, no hay una coherencia lógica de un contenido a otro, hay un vacío. Entonces, en estos casos, sí el docente puede incluir, ¿no? Algún contenido. Lo que no se puede es quitar por normativa interna de cada universidad, de cada ya sea pública o privada. Entonces, siempre como docentes nosotros tenemos que revisar, por eso es que antes de ir al aula nosotros tenemos que planificar nuestro contenido y verlo, ¿no? Con nuestro coordinador de carrera, nuestro director de carrera, nuestro responsable y decirle, hay una ambigüedad de un contenido al otro y quiero incluir esto. Por eso es que siempre, colegas, nuestros responsables de carrera, nuestros coordinadores, nuestros directores, como lo llamen, tienen que ser de la disciplina
porque estos orientan al docente qué es y qué no es, a que siga una coherencia lógica y metodológica disciplinar, porque siempre tenemos que tener presente, siendo uno de la disciplina, que estamos formando a un profesional que tiene que responder a un perfil específico. Cuando hablamos de la interacción pedagógica, ¿no? Ya ayer mencionábamos de su relación macro de la pedagogía y que es una rama, la didáctica, hacemos referencia a ese diálogo constante, a esa retroalimentación entre docente y estudiante. Ayer creo que el grupo de Barreto hizo mención, también creo que el grupo de Camila habló un poco sobre la importancia de la retroalimentación. Una retroalimentación que no venga a criticar al trabajo del estudiante, porque la estimulación es importante, ¿no? Pero que venga a fortalecer el conocimiento. Si vemos que no lo hizo como tendría que hacerlo, que hay debilidades, el docente no tendría que venir a criticar, a dejar en vergüenza al estudiante, sino que tendría que venir a retroalimentar para que tanto el grupo que presentó o el estudiante que presentó y el grupo que está en sala no se quede con la duda, ¿no? E incluso hasta después que damos nosotros una evaluación, colegas, nosotros tenemos que socializar la respuesta del examen. El estudiante debe saber qué respondió bien y qué respondió mal, ¿no? Cuando revisamos una tarea, tenemos que decirle en qué falló para que éste tome los recaudos y no vuelva a repetir los errores. Entonces, aquí en la Universidad Amazónica de Pando, quienes ya construyeron un texto guía saben que estamos obligados, si vale el término, a diseñar un instrumento de evaluación por cada evidencia que establezcamos en nuestros proyectos formativos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también como docentes tenemos que demostrar qué cosas valoramos, evaluamos de un trabajo. Y lo idóneo es que se faciliten estos instrumentos antes de la calificación, ¿no? Por ejemplo, si el trabajo final de una asignatura es una monografía, lo idóneo es que se evalúen los instrumentos, ¿no? Se diseñen los instrumentos y se le da al estudiante y que el estudiante sepa, si usted quiere sacar los 30 sobre 30, el 50 sobre 50, el 100 sobre 100, usted siga los pasos de esta rúbrica, siga los pasos de esta escala de valores, ¿no? Entonces, hay diferentes instrumentos que nos permiten que el estudiante logre el objetivo o que el estudiante logre el desempeño. Eh, el doble propósito, ¿no? Aquí podemos hacer un versus entre instrucción versus educación. Cuando hablamos de instrucción nos referimos a ese enfoque de dimensión cognitivo. En educación sería la dimensión afectiva y ética, a la acción principal de transmitir conocimientos y en educación a formar valores y actitudes. Como resultado, saber qué y cómo hacer, ¿no? De dominio técnico. En educación, saber ser, integridad y responsabilidad profesional. Todo esto tiene que ir siempre ligado a la formación. Por eso es que cuando estamos trabajando por competencia, nosotros tenemos que diseñar y proponer competencias genéricas, donde ahí entra esto que nosotros estamos haciendo mención aquí. Por ejemplo, la investigación no es responsabilidad solo del docente que regenta metodología de la investigación, sino que la metodología de la investigación tiene que ser transversal en todas las asignaturas, ¿no? Cuando hablamos de ética, tiene que ser transversal en todas las asignaturas, valores, ¿no? Eh, nuestros estudiantes, ellos ya llegan con valores y principios establecidos desde su casa. Ya llegan porque llegan personas, en algunos casos adolescentes, en otros no llegan adultos, pero estos ya vienen con una personalidad, estos ya vienen con valores y principios personales. Lo que nosotros hacemos en aula es que ellos construyan los valores y los principios
de la profesión que ellos están cursando, que ellos han decidido formarse. Entonces, formar esa competencia genérica no es solo una tarea de un semestre o de un año. Todos los tenemos que desarrollar de manera transversal. ¿Cómo hacemos que construyan la ética? Desde el respeto a no plagiar, a referenciar, a respetar las autorías de los trabajos, ¿no? Cómo construyen ellos la integridad disciplinar. Entonces, esas son responsabilidades profesionales que nosotros inculcamos de manera genérica en nuestros estudiantes. Entonces, en este proceso de instrucción versus educación, se construye lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que comúnmente es denominado PEA. Una clase magistral nunca separa estos elementos. Utiliza la instrucción técnica como un vehículo para la educación en valores. Anatomía de la creatividad en aula. Aquí vamos a ver este gráfico de convergencia creativa. Cuando hablamos de la creatividad racional, hacemos referencia a la lógica, al análisis, a la estructura, a la resolución sistemática de problemas. Ayer hubo un grupo que creo que son de ingenieros civiles que hacía mención, ¿no? Yo les decía, precisamente por tener su disciplina un enfoque cognitivista, hace de que ellos sean, o sea, rígidos, o sea, no puede ser aquí, digamos, las cantidades, las fórmulas que ellos utilizan, no tiene, no puede haber error, ¿no? Entonces ellos trabajan bastante la lógica con los estudiantes, trabajan bastante ese análisis, la resolución. En sociales también trabajamos el análisis crítico para la atención de diferentes casos, problemas, situaciones, ¿no? Y en la mayoría de las disciplinas vemos los aprendizajes también basados en problemas. O sea, le damos al estudiante un problema, que el estudiante identifique un problema en su disciplina, pero que también busque alternativas de solución a ese problema a través de la creatividad y del pensamiento lógico. Hay estrategias propias que nos permiten a los docentes hacer que nuestro estudiante forme esa construcción lógica. La creatividad irracional es esa intuición, esa fantasía, ese pensamiento lateral, esas conexiones inesperadas, ¿no? Y ambos se convergen mediante este diseño, ¿no? Construimos el estímulo creativo, generando por un ambiente seguro, una motivación intrínseca. La creatividad no es un talento místico, sino que es un estímulo diseñado. Y esto es la responsabilidad que nosotros tenemos en aula con los estudiantes, hacer que ellos también pongan en fuego su creatividad, ¿no? O sea, no vayamos a querer dar ejemplos rígidos y no dejarlos que ellos propongan, que ellos sugieran, porque todos pensamos de manera diferente. Todos tenemos el reto de crear, de proponer. Entonces, creo que también un grupo que presentó ayer hacía mención a que muchas veces el docente en aula no deja que el estudiante muestre su creatividad. Tal vez lo haga de manera errada, pero muchas veces el cómo calificamos, el cómo vertimos un comentario puede hacer que nuestro estudiante ya no participe más. Entonces, también nosotros tenemos que tener un poco de esa creatividad y manejar tanto la racional como la irracional. Los arquetipos de personalidades creativas, los perfiles que van a permitir impulsar la innovación en este proceso educativo. Siempre hablamos de innovaciones curriculares, ¿no? Precisamente ahorita en nuestra universidad se está desarrollando una capacitación donde se va a dar la planificación didáctica de asignatura. Ya no vamos a manejar los proyectos formativos. Ahora vamos a manejar otra planificación y esta planificación va a ser más a detalle, más
más desmenuzada, si vale el término, ¿no? Entonces son innovaciones a las cuales ahora los docentes a partir del próximo semestre y otros a partir del próximo año van a encararlo. Entonces, aquí necesitamos, ¿no? Tener un docente y un estudiante visionario, un docente y un estudiante explorador, un docente y un estudiante transformador. El visionario, ¿no? Va a permitir esa generación de ideas innovadoras y en la aplicación docente es ideal aquí para plantear escenarios futuros, debate teórico, retar a que nuestro estudiante debata, se atreva a salir de esa zona de confort de no querer participar, ¿no? El explorador aquí siempre muestra este espíritu curioso, de investigación profunda, de búsqueda de alternativas, ¿no? Hay estudiantes, por ejemplo, que les facilitamos nuestros textos guías, que es un apoyo, un material de apoyo pedagógico que utilizamos algunos docentes, y hay estudiantes que dicen, ¿no? ¿Y de dónde salió esta teoría? ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esto que usted ha escrito en este material? Entonces hay estudiantes que son bastante creativos. También tenemos en los casos de la aplicación de la docencia, hay aquí para poder explorar las técnicas que se utilizan son los estudios de caso, las investigaciones guiadas que hacemos mucho de nosotros en las investigaciones formativas, ¿no? Donde a través de las diferentes estrategias permitimos que nuestro estudiante vaya descubriendo también sus habilidades y adquiriendo nuevos conocimientos a través de sus experiencias. También el transformador aquí permite esa ejecución práctica de soluciones tangibles de problemas, ¿no? Por eso es que no podemos trabajar con ejemplos de problemas ficticios de otros lados, otros países, cuando nuestro estudiante va a ejercer en esta ciudad, en este país. Entonces tenemos que tratar de que este proceso se realice con el contexto. Entonces, aquí es clave las simulaciones, estrategias de simulación, proyectos aplicables a dinámicas de construcción, ¿no? Va a depender de la disciplina en la que nos encontremos regendando docencia. El ecosistema didáctico integrado. Aquí podemos ver que la creatividad y los valores, el entorno, el ambiente emocional y ético, ¿no? Ellos están por encima. Aquí vimos los principios pedagógicos, las reglas, las actividades, el contexto, la sistematización que nosotros inducimos, que nosotros damos para que el estudiante desarrolle. Los protocolos didácticos, aquí viene el motor, los objetivos, las estrategias, los recursos que vamos a utilizar para que nuestro estudiante adquiera, asimile el contenido, ¿no? Entonces, eh, una clase verdaderamente efectiva va a ocurrir cuando exista una alineación total entre la estructura técnica, ¿no? Y la solidez pedagógica y la estimulación también que siempre tenemos que promover en nuestra aula. Ahora aquí inicia la consigna. Le pido que presten más atención. Le he denominado la misión, diseñando una clase con sentido didáctico. Quiero que diseñen una clase de 10 minutos. Pueden hacerlo en los grupos que ya establecieron ayer. Y el tema va a ser relacionado a su área profesional específica. Si son docentes, elijan la carrera en la que se encuentren. La propuesta debe ser obligatoriamente práctica, dinámica y directamente aplicable a la educación superior. Su propuesta debe integrar visiblemente estos 5 elementos. Tiene que tener un objetivo claro, una estrategia didáctica a través de qué lo van a enseñar, una evidencia de la actividad, esa relación teórica, práctica y contextualizada, un elemento creativo, un estímulo claro, ya sea racional, lógico o irracional, intuitivo, ¿no? Que dijimos que los dos se combinan. Y también una integración explícita de instrucción, o sea, contenido, educación, valores y actitudes. Aquí
Ayer solo registré 4 grupos, ¿no? Por eso preguntaba si alguien más iba a participar. Entonces, eh, quiero que un grupo se encargue de hacer un debate, ¿no? Sobre algún tema donde aplique las características de la lámina pasada. Otro grupo que trabaje un caso práctico, ¿no? Donde nos muestre ese análisis de un escenario real. Otro grupo que aplique una dinámica creativa, igual donde se muestre un estímulo lateral o la gamificación, ¿no? Y también otro grupo que puede utilizar las TIC y requiera la integración tecnológica funcional, ¿no? No solo decorativa. Importante, no expliquen la teoría, muestren cómo darían su clase. La clave del éxito es que su propuesta sea activa, clara y significativa. Construyan la experiencia, no el manual. Bien, colegas, como les digo, ayer tengo estos grupos registrados. Si hay alguien que se quedó sin, me informa. A ver, el grupo de Camila se va a encargar del debate. El grupo de Jorge Valentín se encargaría de trabajar un caso. El grupo de Álvaro va a trabajar sobre una dinámica creativa. El grupo de Rioja y Manrique trabajaría sobre el uso de TICs. El grupo de Rodrigo, bueno, Rodrigo Llanes, ¿está en sala, Rodrigo? Sí, estoy acá. Rodrigo, Bueno, usted va a trabajar un debate. ¿Usted está solito o ya se consiguió un grupo? no, aún sigo solo. Ya. Muy bien, colegas, son las 19:46. Volvemos en 15 minutos. Por favor, ¿podría enviar esas 2 láminas al grupo de WhatsApp para tenerlas de guía? Las 2 últimas láminas. Gracias. Bien, buenas. Vamos a continuar. El grupo de Camila, ¿está listo? Comparta, licenciado Hugo. Deme un segundinho, por favor. Claro que sí. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, Hola. ¿Sí? ¿Se sí, escucha? sí. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer un plan de clase, perdón, un plan de sesión para la carrera de Ingeniería Ambiental. La asignatura Educación Ambiental es la unidad número 3, que es conservación. El tema que tenemos a tratar es zoológico, con la, el dato de si es conservación o confinamiento. Va a durar 90 minutos y los docentes somos Adriano, mi persona y Camila. El objetivo de la sesión va a ser analizar críticamente el rol de los zoológicos, ¿no? Si amerita llamarlos como conservación o en su defecto decirles que es solamente confinamiento. La competencia que se va o que se pretende lograr es que el estudiante pueda desarrollar un pensamiento crítico en esta evaluación, ¿no?, de conservación ambiental. Hay otras 3 competencias específicas que podríamos mencionarlas, ¿no?, como una argumentación de posturas fundamentales sobre la conservación ex situ. También puede analizar las implicaciones éticas y participación en el debate en base de evidencia científica. El contenido que tenemos para esta aula es conservación in situ y ex situ. Esto se hace referencia a los animales, ya sea en su hábitat natural o como en confinamiento o conservación en los zoológicos. También dentro de este contenido está la función de los zoológicos, el bienestar animal y la ética ambiental. El método que vamos a utilizar es el debate estructurado, vale decir que
tenemos que hacer que los estudiantes participen, eh, sean críticos ante sus expresiones y también sean reflexivos, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión? Bueno, aquí lo hemos dividido, estos 90 minutos que nosotros teníamos, en 10 minutos, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿los zoológicos conservan o vulneran? Vamos a hacer una lluvia de ideas, los estudiantes van a poder expresar sus puntos de vista y en la pizarra nosotros vamos a armar un mapa conceptual con todo lo que ellos nos vayan diciendo, no tanto si conservan o si vulneran, ¿no? Luego vamos a ocupar otros 10 minutos en la formación de grupo, donde va a depender de nuestro ojo clínico para saber qué estudiantes podrían tener la postura de que el zoológico es de conservación y qué estudiantes tienen la postura de que más bien es confinamiento. Ese sería el primer detalle, ¿no? Podríamos nosotros hacer la división. O en su defecto, pedir que ellos puedan irse a un grupo donde sea los que piensan que el zoológico es de conservación y otro grupo donde piensan que son de confinamiento. Eso va a ser, puede variar semestre a semestre. Una vez que ya hemos hecho la formación de los grupos, entonces vamos a tener 40 minutos de debate, ¿no? Donde cada grupo va a exponer, va a argumentar, va a refutar, va a sacar conclusiones sobre este tipo de preguntas, ¿no? ¿El zoológico realmente es un medio de conservación o es solamente confinamiento? 15 minutos van a ser de preguntas críticas guiadas, ¿no? Entonces esto nos va a permitir como docentes que si se empieza a salir, por decirlo así, del enfoque que nosotros queríamos darle, entonces vamos a facilitarles la reflexión a los estudiantes porque ellos van a empezar a hacer este tipo de análisis. Y por último, ya vamos a cerrar esta actividad con una redacción de postura personal, ¿no? Nosotros como docentes vamos a retroalimentar todo lo que hemos hablado, todas las decisiones que se han tomado o las argumentaciones que se han dado, y el estudiante por su parte va a sintetizar y va a escribir las conclusiones a las que llegan. Esta evaluación, después puede haber una evaluación de tipo formativa, no es obligatoria, pero se la puede dar, donde los criterios van a ser la argumentación fundamentada, la participación activa, la capacidad crítica, la coherencia en su postura final de determinar si los zoológicos son de conservación o más bien son solamente de eh, confinamiento. Esa sería nuestra clase. Bien, así es como se planifica una de las planificaciones para poder desarrollar un debate, ¿no? Tenemos que dar siempre lineamientos claros, ¿no? Si de eso nos habla el protocolo didáctico, que el docente organice su clase siguiendo un protocolo claro, ¿no? Que muestre el inicio, que establezca la consigna, que establezca el tema. En este caso, el grupo que has realizado su presentación ahora sobre el zoológico ha demostrado un desarrollo, dándole preguntas al estudiante sobre qué requieren, sobre qué aspectos hay que debatir, qué va a hacer el estudiante, han establecido tiempos. Y algo importante, hacer el cierre en cada actividad, ¿no? Y cómo lo hacemos con retroalimentaciones para que no quede nada suelto. Entonces aquí vemos que este tipo de actividades, de estrategias, permite una secuencia planificada, una secuencia coherente y sobre todo orientada a lograr un criterio, a lograr un objetivo, a lograr una competencia, ¿no? A lograr objetivos de aprendizaje. Muchas gracias, Licen Hugo, por su intervención. Tal vez alguien del grupo quisiera adicionar algo más. Buenas noches, Vincent. Buenas noches, compañero. Bueno, adicionando un poco más, ¿no?, sobre lo que habló el colega, como vimos, esto fue una sesión bien organizada, ¿no?, donde se podía identificar que no solo se tenía teoría, sino que se hacía participar mucho al estudiante, ¿no? Y más que todo, que ellos vertan su propia información, sus propios criterios, ¿no? Y
bueno, hemos repetido el día de ayer que combinamos con una retroalimentación que repitiendo las cosas, ellos captan un poquito más, ¿no? Se llegan a dar cuenta de los puntos que vemos, ¿no? En todo el tema. Eso quería argumentar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ahora sí pasamos a Rodrigo Llanes, que también nos está hablando sobre el debate. Puede proyectar, Rodrigo. Buenas noches. Esta vez trabajé igual con la licenciada Moira Yaira. Así que en un momento compartimos. ¿Quién trabajó, Rodrigo? Con Moira Yaira. Moira. Moraes Yaira. Ah, ya. De momento. ¿Puede ver? Sí, Bueno, como mencionó, bueno, el primer objetivo sería, al finalizar la mini clase, los estudiantes defenderían una postura frente a un dilema del área profesional mediante al menos un argumento fundamentado y una contraargumentación, tanto respetando turnos y opiniones. La estrategia didáctica se basaría más que todo al desarrollo de la clase, en un momento presentar un dilema, donde algunos están en favor en contra. En base a eso se formarían grupos de favor y contra, para lo cual estos grupos empezarían a dar un argumento sólido debido a que, bueno, solo uno, debido a que es en 10 minutos lo que se debería desarrollar toda esta mini clase. Por lo que una vez que se tenga ese argumento sólido, exponer a los demás y el otro grupo igual contra su argumento. Posteriormente a eso se pasaría a la contraargumentación de cada grupo. Y ya como medidores, nuestras preguntas clave sería en qué evidencia se basan, si ese argumento aplica en todos los casos o un ejemplo de qué pasaría si se cambia alguna opción. Finalmente, terminado el debate, se preguntaría o sería la pregunta final de si uno cambiaría su postura después de escuchar al otro grupo. El principio aplicado se basa en el aprendizaje activo y desarrolla el pensamiento crítico al enfrentar al estudiante con un dilema real que exige argumentación, análisis y toma de postura fundamentada. La idea en sí es presentar el caso como una situación real, basado tanto en las experiencias laborales que se tuvieron y las experiencias que se desarrollaron también en el momento de desarrollar la clase. Y propósito se integra el desarrollo de las habilidades cognitivas con la formación en valores, perdón, proviene el respeto por posturas diversas y la toma de decisiones responsables en el ejercicio profesional. En el contenido da la argumentación, pensamiento crítico y aplicación del conocimiento. En valores está el respeto, la escucha activa y ética profesional. Ahora mi compañera va a dar un ejemplo aplicando esto en una clase. Yaira, no la estamos escuchando. Creo que mi compañera tiene problemas con el audio, a lo cual, haciendo un ejemplo en sí basado en una clase de mantenimientos, este punto, podríamos dar el desarrollo de una clase del equipo de mantenimiento y mientras está explicando lo que pasaría de los mantenimientos preventivos correctivos, se podría poner un dilema de qué pasa si una máquina tiene una falla y la cual repararla tardaría unas 6 horas. Por lo que se podría, y el gerente plantea que no se pare la máquina a repararla, sino que la máquina te deje de producir totalmente una vez que cumpla su vida. Ahí ya se formarían los grupos de quienes estarían a favor del gerente o quienes estarían en contra de realizar el mantenimiento.
ella se podría aplicar tanto los argumentos de por qué sería beneficioso que reparar la máquina antes de que falle totalmente, o por qué la producción nos beneficiaría y no hacer el paro de las 6 horas al momento. Ahí se estaría aplicando una estrategia de debate donde todas las personas empezarían o bueno, los estudiantes sí, empezarían a desarrollar su postura o su pensamiento en base a la teoría que se les ha explicado y también a las experiencias que ellos tuviesen. Esa sería mi presentación, o la presentación, perdón. ¿Sobre qué han generado el debate? ¿Cuál era su temática central? ¿Cuál fue la consigna que le dieron a sus estudiantes? Era más que todo sobre si detener la producción de la producción para ¿cómo se dice? Para reparar la falla de una máquina o seguir trabajando hasta que la máquina se detenga por sí sola. Ya. ¿Y qué preguntas orientadoras le dieron para el debate? Aquí sería más que todo tanto los beneficios de hacer los mantenimientos preventivos o bueno, el mantenimiento correctivo, aunque se tenga que producir o frenar la producción, o bien también los beneficios de hacer la producción continua, salvo que la máquina se detenga. Esto previamente a una explicación, ¿no? De todos los mantenimientos o los beneficios y el contraste del costo de producción, ¿no? Ok, muchas gracias, Rodrigo. Está Colegas, son bien. las 20:51. Nos vamos a dar un descansito de 10 minutos, por favor. Volvemos a las 20, a las y 21 con el grupo de Yolanda Ramírez, luego el grupo de Álvaro Barreto y finalizamos con el de Gisela Rioja. Bien, continuamos. Adelante el grupo de Yolanda, Mónica, William y Jorge. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ahorita voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Eh, Buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre trabajar en un caso práctico. Estamos tomando como ejemplo la carrera de turismo sostenible con el tema turismo sostenible y con los docentes que van a estar, que somos parte de este grupo también, son mi persona, Mónica Conde, William Ventura, Yolanda Ramírez y Jorge Rojas. El objetivo de esta clase es desarrollar en los estudiantes las competencias para diseñar propuestas de turismo sostenible mediante la aplicación de conceptos teóricos, en el caso real promoviendo la participación activa, el pensamiento crítico y la toma de decisión responsable. En el principio de actividad, la docente no solo se limita en la explicación teórica, sino que propone una actividad central donde los estudiantes se deben organizar en grupos. Cada grupo asume el rol como consultores en turismo sostenible. Estos mismos deben diseñar una propuesta turística sostenible. Y estamos poniendo como ejemplo en la comunidad del Chivés, donde ellos deben realizar un diagnóstico del destino, tienen que identificar el atractivo turístico con el que cuenta esta comunidad. La propuesta de esta actividad sostenible tiene que estar incluida lo que es ecoturismo, turismo comunitario, turismo científico y otras clases de turismo que puedan realizarse dentro de esta comunidad. Los resultados que queremos obtener son con los estudiantes participen activamente en esta investigación, discutan y toman decisiones reales
de acuerdo a lo que puedan observar dentro de la comunidad. En relación al principio teoría y práctica, el docente previamente explica los conceptos como turismo sostenible, cuál es la capacidad de carga, desarrollo local, participación comunitaria. Luego los estudiantes aplican todos estos conceptos dentro de la propuesta que están realizando, como ejemplo, la aplicación del concepto capacidad de carga para evitar la sobrepoblación dentro de estos destinos y qué consecuencias tiene si no se toma en cuenta lo que es la capacidad de carga. Diseñan estrategias de educación ambiental para el turista. En los resultados, los estudiantes comprenden que la teoría no es abstracta, sino útil para resolver los problemas reales, ya poniendo en práctica todos los conceptos que se les da en clases para que ellos puedan desarrollar y colocar dentro de sus propuestas. El principio de individualización, cada grupo tiene la libertad para enfocar su proyecto según su interés. Un grupo se enfoca, ya puede ser en ecoturismo, otro en turismo cultural, otro puede ser turismo comunitario con enfoque económico. La docente acompaña a cada uno de forma diferenciada. Tiene que dar retroalimentación específica a cada grupo, respeta el ritmo y estilo de cada grupo y cada estudiante. Los resultados se atienden a diferencias individuales y se potencia la creatividad del estudiante. El principio de significatividad, el docente conecta el contenido con la vida profesional futura. Explica que este tipo de proyectos es similar a lo que desarrollan como gestión turística, consultores ambientales, planificadores de destino. Además, invita a reflexionar sobre el impacto social y ambiental de cada uno de estos destinos. El resultado es que el aprendizaje adquiere sentido y relevancia con los estudiantes. El cierre de clases se lo toma como reflexión para poder realizar una retroalimentación final. ¿Qué aprendieron durante la clase? ¿Qué dificultades encontraron para realizar su propuesta? ¿Cómo aplicarían esto en la vida real? En conclusión, vemos que en el caso práctico demuestra que un docente de turismo sostenible promueve el aprendizaje activo, integra la teoría y práctica, respeta a las preguntas de los estudiantes y genera aprendizaje significativo. Esto sería... Gracias, licenciada. ¿Alguien del grupo quisiera adicionar algo? Bien, este grupo nos ha compartido, ¿no? Nos ha dado un ejemplo de caso y aquí vemos que han seguido la secuencia de los principios de la didáctica. Hay reglas fundamentales para que logremos un aprendizaje significativo. Hicieron referencia a las actividades que va a realizar el estudiante, ¿no? Que el estudiante va a ser el protagonista. Han mostrado un escenario práctico, creo que van a hacer una práctica guiada en el Chivé. Hicieron esa relación de la teoría y la práctica, ¿no? Mencionan los contenidos que les facilitaron para que ellos desarrollen la práctica y, bueno, de esta forma ellos logran que el conocimiento sea aplicable y comprobado en una realidad, ¿no? Han hecho la contextualización porque vemos que le han dado un escenario real para que hagan esa relación teórica práctica. También hemos visto que han identificado esa organización lógica de sus contenidos, ¿no? Yo les mencionaba de que siempre, si vemos que nuestro diseño curricular, nuestros proyectos que nos han facilitado, los planes globales que nos han facilitado, no tiene una secuencia lógica entre contenidos, nosotros tenemos la responsabilidad de adicionarlas, ¿no? Y por último, hemos visto que también han hecho referencia a esa interacción pedagógica, ese diálogo constante y la retroalimentación que tiene que hacer permanentemente el docente en este proceso, ¿no? Por eso siempre hacemos referencia a que en asignaturas prácticas los docentes tienen que acompañar este proceso in situ. Muchas gracias al grupo por la presentación. Pasaremos al grupo de Álvaro, César, Cecilia, Celia y Ariel. Pueden proyectar.
Muy buenas noches, licenciada y colegas. Para la presente actividad, nosotros tomamos como ejemplo una actividad, como una actividad creativa, un juicio penal dudoso simulado dentro de la carrera de Derecho. Para la presente actividad, en este caso, el docente da como directrices un juicio simulado sobre un caso específico. En este caso, tomamos un caso basado en hechos reales, el cual sería el siguiente. Primero se le da las pautas del caso y luego se les da las directrices de tiempo y qué es lo que deben realizar. El 1 de marzo de 2026, aproximadamente a horas 22:30, en el barrio San Pedro, se produjo un robo en el almacén El Patrón. Un individuo ingresó con el rostro parcialmente cubierto. Amenazó al dueño con un objeto que parecía un arma de fuego y sustrajo 3.500 bolivianos. El propietario, Ariel Vaca, declaró que el asaltante era un joven de contextura alta, morena, con sudadera negra y zapatillas blancas. Afirmó haber reconocido la voz del agresor como la de un vecino, Álvaro Barreto, de 24 años. Minutos después del robo, la policía detuvo a Álvaro Barreto a 3 cuadras del lugar, el cual tenía en su poder 2.000 bolivianos y vestía una sudadera negra pero zapatillas oscuras. No se encontró ninguna arma bajo su pertenencia. Una vez dada los hechos del caso, el docente da las directrices, las cuales son el tiempo, qué es lo que deben realizar. El objeto de esta actividad es que los estudiantes realicen grupos en los cuales ellos puedan simular el juicio basado en este caso y puedan ser las partes tanto como el juez, fiscalía, defensa, testigos, peritos, y cada equipo prepare su postura con base en la normativa, doctrinas precedentes y luego se realice la audiencia oral. Esto entraría dentro de la estrategia didáctica. El objetivo específico y claro es que se aplique las normas jurídicas, principios del derecho, jurisprudencia para analizar, resolver un caso complejo, fortaleciendo la argumentación y la interpretación normativa. El principio que se aplica en esta actividad es el aprendizaje significativo y el método del caso, que el estudiante aprenda a enfrentar situaciones similares a la práctica profesional, integrando teoría y realidad. El elemento creativo en esta actividad sería el traer el criterio propio de los estudiantes para resolver un caso en el cual existe ambigüedad y dudosidad dentro de los hechos. Los estudiantes deberán conformar los grupos. Una vez conformados, tendrán media hora para poder realizar lo que es la simulación del juicio oral. Pasado este tiempo, los estudiantes vertirán lo aprendido y posterior a los 30 minutos habrán 15 minutos para lo que será la retroalimentación por parte del docente y también dentro del mismo proceso del juicio habrá algunas dudas para fortalecer o también amplificar el criterio, la investigación y el análisis e interpretación de los estudiantes. Bueno, lo que se busca con esta actividad es la aplicación normativa, argumentación jurídica e interpretación de la doctrina. La formación dentro de esta actividad lleva tanto lo académico como lo profesional. Dentro de lo que es la formación integral, se busca que el estudiante aplique de forma práctica el ordenamiento jurídico, que interprete de una manera más eficiente las normas según el tipo de caso, la situación. Que exista un uso de argumentos jurídicos sólidos y coherentes
y que se haga un manejo amplio de la doctrina y jurisprudencia. Dentro de lo profesional se busca que las habilidades de los estudiantes se vean en cada rol, ya sea que tengan que hacer como fiscal, juez, que tengan que hacer como abogado defensor o como en la parte demandante, siendo así que puedan tener un mayor análisis estratégico dentro del caso, tomar decisiones bajo presión, que es justamente la situación que se da en ese momento al ser un caso dudoso. Y para fortalecer justamente eso, el docente puede dentro de la misma prueba poner interrogantes, como por ejemplo, si apareciera un video borroso de una cámara de seguridad en la cual se pudiera evidenciar de que la persona no era de una contextura alta, sino más bien de una contextura media. Si hubiera un vecino que pudiera afirmar que vio a otra persona huir con rasgos muy diferentes, tanto en la vestimenta como en lo físico, y si además se encontrara dentro del dinero algunas marcas que no coincidieran con las que eran del negocio. Entonces, con esta actividad, al ser una actividad de debate, genera justamente que el análisis, el criterio y el estudiante pueda realizar una mayor profundización dentro del tema y todo el conocimiento vertido. Eso sería, licenciada. ¿Alguien del grupo quisiera complementar? ¿Qué pasa? Mis futuros másters están en el rol pasivo o en el rol activo como estudiantes. Licenciada, buenas noches. Le comento que hace unos 15 minutos más o menos me he agregado, tenía una actividad en la universidad. No sé si es posible, si me podría dar usted lo que están haciendo, yo lo voy a exponer sola, tal vez después del grupo que corresponde. Por favor. La La consigna está consigna en el está en el grupo grupo de WhatsApp, de WhatsApp, dicen. Lisa. Ah, ya, perfecto. Entonces lo voy a hacer. Muy amable, gracias, Lisa. ¿Ya? Bien, vemos que el grupo de Álvaro, César, Cecilia, Celia y Ariel han mostrado la dinámica, ¿no? Ese doble propósito que hay entre la instrucción versus la educación. Nos han mostrado los enfoques, la acción principal, el resultado. Lo importante de utilizar estrategias de simulación para que los estudiantes conecten también la realidad, analicen críticamente, ¿no? Si ustedes prestaron atención al ejemplo que ellos proyectaron, hacían referencia a un robo, a la identificación de la persona que cometió el delito, a las características, a los involucrados dentro de este proceso, ¿no? Construyeron todo un proceso de simulación, lo cual es importante dentro de la relación entre instrucción y educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El docente facilita conceptos, metodologías, las técnicas sobre un tema referido, ¿no? Pero también debe promover la educación en referencia a valores, a la ética profesional, a la empatía, ¿no? Entonces, aquí no hay solo que enseñarle al estudiante de qué manera va a realizar la acción, sino también para qué la va a realizar y cuál es la responsabilidad que tiene profesionalmente, académicamente, ¿no? Dentro de esta actividad denominada dinámica. Muchas gracias, Celia. Ahora sí, Gisela Rioja, ingeniero Manrique, pueden proyectar.
Buenas noches. ¿Se logra ver? Sí, Eh, bueno, nosotros hemos preparado una clase que es referida a taludes. El objetivo de la clase es al finalizar la clase, el estudiante será capaz de evaluar la estabilidad de un talud mediante el cálculo de un factor de seguridad y proponer soluciones de refuerzo sostenibles, integrando variables climáticas y geográficas reales. A lo cual, en primera instancia, se va a dar la parte teórica, ¿no? Referida a los cálculos. Se va a enfocar a la aplicación de, por ejemplo, de la ecuación de Mohr-Coulomb para ver la resistencia al corte del suelo con referencia del talud. En otra fórmula que es el factor de seguridad del talud que se requiere para su estabilidad. Y en sí esta parte es más de la parte teórica que se requiere para que el estudiante tenga conocimiento de qué es un talud, cómo se calcula la resistencia, el factor de seguridad, etcétera. Eh, pero los estudiantes no solo realizarán esos cálculos teóricos, sino también se procederá, por ejemplo, al modelaje de un modelo a escala. Cuando el estudiante realiza un modelo a escala, ahí es donde entra, por ejemplo, lo que dice ahí, ¿no? Cuando el desastre es inminente si el diseño falla, ¿no? Entonces el estudiante va a poder ver a escala cómo puede fallar el talud si no tiene las consideraciones que se dan en la teoría. Y asimismo se da aquí la aplicación de las TIC. En este caso tenemos varios software especializados para el modelado de taludes, el GeoStudio, el Slope, el Slide, donde modelamos el terreno y, y las condiciones del talud, ¿no? Para ver los factores de seguridad para su estabilidad del mismo, ¿no? Entonces el estudiante va a poder hacer la aplicación de los TIC en esta, en esta clase de taludes. Pero no solo eso, también queremos hacer como decíamos, traer el contexto real. Entonces, vamos a ver una simulación de un escenario de crisis. Por ejemplo, les podemos dar a los estudiantes, se entrega a los alumnos un escenario de una inundación inminente en la ciudad de Cobija, donde los estudiantes representan a ingenieros, ¿no? En una zona de emergencia, a lo cual tienen que responder de forma rápida para dar soluciones, ¿no? Entonces indica, tienen que dar soluciones para ejecutar taludes resistentes con un presupuesto como ocurre en la realidad, ¿no? Un presupuesto limitado, materiales de la zona. Entonces el estudiante se va a ver en un contexto real y va a tener que aplicar la teoría dentro de este contexto. Otro escenario puede ser a otro grupo de estudiantes, en lugar de solo proponer, por ejemplo, muros de concreto para estabilizar los taludes, los estudiantes podrían experimentar con geotextiles orgánicos, por ejemplo, materiales de la zona, por ejemplo, fibras de coco, etcétera, para estabilizar los taludes. Eh, Realizado estas actividades, se puede hacer una retroalimentación, eso con una app sencilla, una aplicación, para proyectar el círculo de falla crítico, donde se puede ver si el talud físico que ellos han podido recrear, que construyeron, tiene la estabilidad que estábamos buscando, ¿no? Eh, También para consolidar todos estos conocimientos es necesario realizar una visita a obra para que el estudiante pueda ver de forma ya real, por ejemplo, cómo se van conformando estos taludes, con qué materiales, eh, con qué actividades se van conformando los mismos, ¿no?
en qué condiciones también, condiciones reales de las zonas se van conformando estos taludes para que el estudiante vaya consolidando todos sus conocimientos. Y, y también se va dando lo que decían la ética, ¿no? Ética profesional. El estudiante ya va tomando conciencia por ejemplo, de realizar los cálculos de forma correcta, porque un error de esos cálculos de taludes puede llevarnos, digamos, a una posible falla del talud y una posible inundación, por ejemplo, de un área urbana. Entonces el estudiante va tomando conciencia de la... Ay, ¿se me escucha? Es que me sale inestable mi internet, ¿se escucha? No la escucho mucho, ingeniera. Tal vez puedas Ay, repetir su perdón. conclusión porque no Eh, alcancé a Sí, es que está escucharla. inestable mi internet. Va a disculpar. Decía, ¿no? Que el estudiante va tomando conciencia, ¿no? Del trabajo que tiene que realizar también ya profesionalmente, que una falla en sus cálculos puede llevar consecuencias, en este caso, desastrosas, ¿no? Entonces, va viendo la responsabilidad que tiene y que va a tener en un futuro cercano realizar estos cálculos, estos trabajos con una ética profesional, porque está en riesgo, por ejemplo, en este caso, posibles vidas humanas, ¿no? Eso sería, licenciada. Gracias, Inge. Ese, si me permitiría ahondar un poco más sobre el tema que hemos preparado. Adelante, Eh, ingeniero. Inge Rioja, no sé si podría mostrarme la primera diapositiva, por favor. Bueno, ustedes conocerán la topografía que presenta nuestra zona acá en la Amazonía. Si bien el terreno es sinuoso, ¿no? Pero también cuando se diseña una, una vía de tránsito, una carretera, bueno, resulta que en el diseño eh, vemos de que hay sectores donde se va a hacer un buen corte y sectores donde posiblemente lleguen a ser relleno. En la fotografía que ven ustedes es un corte y por lo tal, eso significa que la pared lateral va a tener que ser cortada, pero por la calidad del suelo va a tener que tener una cierta pendiente. Y obviamente esto para darle una cierta pendiente tiene que hacer un estudio de suelos, porque imagínense nuestra plataforma acá del suelo es muy distinto a lo que se presenta en el occidente, porque allá el material es mucho más pedregoso, más firme. En cambio, acá no. Por lo tanto, este talud que vemos allá, la pendiente de ese terreno, de esa pared lateral, tiene que ser lo más pronunciada por la calidad del suelo. Pero para eso, imagínense, decíamos el día de ayer que en la carrera de las ingenierías, como nos toca a nosotros, es de que debemos de complementar con visitas de campo, con visitas al laboratorio, porque una cosa es sacar de manera teórica, a través de cálculos, la pendiente y la estabilidad del talud, pero otra cosa es en el campo, ¿no? Otra cosa es en el campo. Para eso debemos de sacar muestras del suelo, llevar al laboratorio, experimentarlas y determinarlas. Decía la ingeniera, por ejemplo, qué pasaría como en nuestro contexto cuando llueve tremendamente fuerte. Son lluvias muy fuertes en un periodo corto de tiempo. Y eso hace de que el suelo se vaya erosionando y en algún momento vaya a colapsar nuestra estructura, nuestro talud. Ella decía, por ejemplo, de que hay formas de prevenir esto a través de algunos materiales sintéticos, sí, y eso es lo que se les enseña a los estudiantes, o sea, ir a campo, verificar, sacar muestras, ¿no? Pero dar también algunas alternativas.
muchas veces los estudiantes, cuando hacen revestimientos de estos taludes, no lo ven el tema económico. Pero bueno, eso es otro tema que también se habla en otras asignaturas. Primero es lo primero. Decimos que, a ver, ustedes estudiantes, cuando se forman grupos, les decimos, a ver, ¿qué solución le daría a usted si en caso el talud fuera, qué sé yo, un talud vertical? Entonces, ellos, desde sus capacidades y entendimiento de la materia, nos empiezan a plantear algunas soluciones y las aceptamos. Después de que ellos nos dan las soluciones, nosotros corroboramos por qué debería de ser cuál debería ser la solución correcta y por qué debería de utilizarse. ¿Qué ensayos deberían de hacerse? Hay fórmulas empíricas, ¿no? Que nos ayudan a hacer un predimensionamiento. Hay ábacos, hay gráficos que nos ayudan a predeterminar de manera rápida, pero es muy necesario la visita en un laboratorio, como les decía. Los jóvenes tienen que necesariamente estar empapados con muchos ensayos de laboratorio en función a las características de este suelo. En este caso en particular, tienen que saber lo que es laboratorio de suelos. No sé si podría pasar, Inge, la otra diapositiva, por favor. Ahí, por ejemplo, lo que vemos ahí son pequeñas fórmulas que nos determinan los esfuerzos a los cuales van a estar sometidos los taludes. Un talud, cuando se abre un camino y se deja un talud, hay que ver muchos elementos porque con la temperatura acá se seca muy rápido y ya a un cierto espesor no mantiene humedad, por lo tanto ese talud va a empezar también a tener algunas fallas. La primera lluvia, el agua se absorbe, por lo tanto hay bastante escurrimiento, no es escurrimiento, sino bastante erosión del suelo, y eso también es muestra de que cuando vamos por la carretera que ya tenemos asfaltada, hay ciertas paredes laterales que ya están bastante erosionadas. Y eso, si no colocamos algunos sistemas de drenaje para evitar justamente esa socavación, pues ponemos en riesgo de nuestra estructura de la plataforma de nuestro camino. O sea que todos estos elementos nos ayudan a que el estudiante tome conciencia de que es muy importante tomar muchos elementos en campo. Una cosa es la teoría, sí, una cosa es la teoría, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Imagínense, muchas veces se puede falsear un poco los resultados en el análisis de laboratorio. Por alguna razón, no estamos diciendo manipular, sino por alguna toma de datos, qué sé yo, en la muestra por el tema de temperatura. Puede fallar, puede ser de que el instrumento no esté calibrado, puede ser que el resultado no sea el correcto. Así que los jóvenes estudiantes, para nosotros es muy importante que vean incluso todos esos detalles. En la segunda diapositiva, por ejemplo, por favor, Inge. En esa diapositiva hay unas gráficas, en la gráfica del lado izquierdo. Eso es bueno, está hecho esto en un software, esa gráfica, ¿no? Está viendo la estabilidad de falla del talud. Pero también hay unas gráficas que se llama el círculo de Moore, que justamente nos hace ver posibles fallas que pudiera tener un talud de esta naturaleza. Y más aún todavía si esta estuviera sometida a aguas internas dentro de la estructura del suelo. Así que, si usted puede ver, es de que los estudiantes en nuestra rama, en la rama de la ingeniería, deben de tomar muchos elementos que les va a ayudar en su aprendizaje, y el docente es quien tiene que necesariamente relacionar teoría
con la práctica y también con el uso de algunos softwares en las asignaturas ya específicas y troncales. Esa es más o menos, Lisen, una explicación sobre el trabajo que se había preparado. Una última diapositiva, si usted se fija en las últimas diapositivas, en los gráficos, ahí vemos, por ejemplo, dos tipos de estructuras de soporte, uno con gaviones y el otro revestido, ¿no? Hay muchas técnicas para hacer esto y, como le digo, las visitas de campo cuando están en etapa de construcción, los jóvenes es necesario que los jóvenes tengan que visitar estas obras porque es de la única manera que pueden ellos visualizar una obra real, palpable, y de esas obras es de donde se aprende, se puede sacar mucha experiencia. Y los jóvenes, obviamente, con la viveza, con la destreza, con la habilidad que lleguen a conseguir, seguramente van a visualizar mucho mejor la profesión en la que nosotros nos envolvemos. Así que, Lisen, esa más o menos sería una explicación sobre el trabajo que hemos desarrollado con la ingeniera colega. Sí, Gracias, ingeniero. Lisen, Bien, Lisen, este para grupo nos ha complementar. hablado sobre la concepción de la creatividad racional, irracional, la estimulación. Han hecho una ejemplificación con TICs, ¿no? Como desde los contenidos, desde la consigna, cómo han articulado a que puedan utilizar un software específico, ¿no? Que les permita obtener el resultado. Aquí vemos importante que cuando hablamos de esa creatividad racional, esto va a permitir que el estudiante elabore sus propias propuestas, ¿no? Con base a datos, a teoría que le va a facilitar al docente, ¿no? Ya mencionaba el ingeniero Manrique de que ellos le dan todos los insumos al estudiante para que ellos vayan al escenario real y lo apliquen. También cuando hablamos de la creatividad irracional, ellos ejemplificaban sobre imaginar soluciones innovadoras, ¿no? Les permiten que el estudiante también pueda describir lo que él está entendiendo sobre esa creatividad racional. Aquí es importante en este tipo de dinámicas, de técnicas, que el docente de manera permanente estimule la creatividad a través de preguntas, puede ser a través de ejemplificando problemas, casos reales que se desarrollen aquí en la ciudad, ¿no? Donde se encuentren y que también permitan el desarrollo de trabajo colaborativo entre ellos, ¿no? Para que de esta forma el estudiante en ese proceso de formación él pueda combinar la lógica, pero también la imaginación. Entonces, todo eso nosotros podemos lograr a través de las técnicas, de la didáctica que apliquemos con nuestros estudiantes. Muchas gracias, ingeniero Manrique. Ahora sí, licenciada Patricia. Gracias, Adelante. licenciada, por la oportunidad. Buenas noches. Mire, me va a ser complicado subir las diapositivas. Sin embargo, permítame, por favor, exponer de esta manera. Vamos a hablar de las personalidades creativas en el proceso educativo, ¿no? Cuán importante es, como para justificar la importancia, que nos encontramos realmente en una era donde la educación ya no puede permitirse de una línea de producción uniforme, ¿no? Estamos viendo realmente un verdadero desafío con gestionar el talento humano desde una perspectiva diferente de estudio, ¿no? Porque la importancia de este enfoque radica justamente en el aula, en una aula diversificada, de personas totalmente diferentes y a la vez también de una forma diferente de pensar y de las cuales podemos tomar mucho provecho para poder experimentar un alto impacto del conocimiento en estos estudiantes, ¿no? Para lo cual podemos mostrar diferentes personalidades creativas dentro del diseño curricular. Podemos identificar 4 pilares humanos fundamentales que deben coexistir justamente en estas aulas donde nosotros justamente trabajamos. El estudiante analítico,
¿Qué nos dice el estudiante analítico? Bueno, ¿qué es lo que expresa? El estudiante analítico es la columna vertebral del rigor, ¿no? Su importancia reside realmente en la capacidad de desglosar, de hablar de la complejidad, de convertirla en procesos ejecutables. Sin él, la innovación también carece de estructura en este estudiante. Lo importante que este estudiante analítico lo realiza toda su investigación y sus trabajos curriculares de una manera con mucho rigor. Y asimismo también para poder hablar del estudiante innovador, porque esta estructura cognitiva que siempre diversificamos y observamos en el aula, las diferentes formas de pensar, de aprender, y podemos nosotros aprovecharlo para tomar en cuenta justamente este excelente talento humano que tenemos, ¿no? Les decía del estudiante innovador como un motor de cambio, ¿no? El estudiante innovador, por ejemplo, su valor está justamente en la ruptura de paradigmas, ¿no? En que siempre él puede tomar en cuenta y aprender de una diferente manera, no siempre de la forma correcta, que nosotros no correcta, sino generalmente lo normal, lo de siempre. Sin embargo, el innovador es quien nos va a obligar a mirar donde nadie más está mirando, aportando la frescura necesaria, digamos, para que la ciencia y la técnica evolucionen y el aprendizaje también tenga una diferente forma de poder sellar el conocimiento en esto, ¿no? El estudiante líder, asimismo el tercer tipo de una personalidad creativa, el estudiante líder, que es el pegamento social del grupo, es el que realmente va a estar liderando, el que va a estar apoyando a sus compañeros. Su relevancia es realmente superativa, es constante y es activa, ¿no? Es quien traduce las ideas en acciones colectivas, gestionando el talento de diferentes, de sus pares, de sus compañeros, para alcanzar los objetivos, para lograr los objetivos y conseguir lo que realmente el estudiante ha ido, digamos, a hacer en la universidad, ¿no? Y el estudiante crítico, tomamos en cuenta como estudiante crítico que es la conciencia del proceso. Ese estudiante siempre es el que va a estar ahí para poder coadyuvar y tomando en cuenta todas las características de la legalidad del estudio, ¿no? Su función es vital, realmente importante, porque somete el conocimiento al filtro de la ética y la realidad social. Esto de alguna manera nos asegura de que lo que aprendemos tenga realmente un propósito humano sobre todo y no meramente técnico, ¿no? Como conclusión de esta forma diversificada de la etapa de cognición, de diferentes formas de aprender, con lo que tenemos un talento humano diversificado y que podemos apoyar y que podemos trabajar con ellos, fortaleciendo todo lo que ellos nos dan de una diferente manera. Sus fortalezas las podemos ir ahondando mucho más y aprovechando ese tipo de diferente forma de aprender, tomando en cuenta todo el talento humano realmente que tienen ellos, ¿no? Como conclusión, podemos tomar en cuenta la calidad educativa que se mide en la capacidad de la integración, ¿no? Un diseño curricular que reconozca estas personalidades, no solo enseñar una materia con un modelo de colaboración, con un modelo interdisciplinaria, sino realmente una propuesta que busque en el aula que sea un laboratorio de una vida profesional, donde realmente el analítico, el innovador, el líder, el crítico aprendan a reportarse, a potenciarse mutuamente y poder fortalecer el grupo realmente en el aprendizaje y podamos lograr objetivos grandes, tanto ellos como también nosotros, ¿no? Así, si pasaremos de una educación que llene, no vamos a pasar de una educación que llene cabezas y a una educación realmente que encienda mentes, ¿no? Que realmente fortalezca esta diversidad y poder colaborar con la educación. Muchas gracias, licenciada. Bien, gracias, Licen. Usted nos ha hecho una descripción de lo importante que es que como docentes nosotros identifiquemos las personalidades, ¿no? que tenemos dentro de nuestras aulas, que podamos identificar los distintos perfiles que tenemos en nuestras aulas, porque eso nos va a ayudar también para poder diseñar nuestras estrategias didácticas, ¿no? Siempre vamos a tener un estudiante analítico, un estudiante que va a ser innovador,
un estudiante que se va a destacar por ser líder, pero también tenemos estudiantes que son bastante críticos. Entonces, eh, hemos finalizado la presentación de todos los grupos. Es importante que como docentes que estamos dentro de la formación de nuevas generaciones en educación superior, nosotros comprendamos que siempre nuestra labor va a ir más allá de esa transmisión de contenido, ¿no? Hoy hemos visto a través de los diferentes ejemplos que ustedes han presentado, cada uno desde su disciplina, ¿no? Nos han mostrado que ese proceso de enseñanza-aprendizaje va a requerir siempre una intencionalidad. Tenemos que dar estructura, y tenemos que darle un sentido formativo, ¿no? Ustedes a través de las diferentes didácticas que le tocó han ejemplificado, ¿no? Entonces, el protocolo didáctico, que fue el primer grupo que nos hablaba, nos permitió que siempre a través de la técnica que se les facilite, que en este caso ellos nos hablaron del debate, tenemos que organizar de manera clara, coherente nuestras consignas para que de esta forma aseguremos de que desde el inicio nuestro estudiante esté motivado con la tarea, con la actividad, que les permita al estudiante la estrategia que seleccionemos construir un conocimiento, que le permita contextualizar, ¿no? Pero que también reflexione sobre el contenido, ¿no? Entonces, en ese tipo de estrategias no se trata de improvisar, siempre hay que planificar con un propósito, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando utilicemos estrategias a través del debate. Tuvimos un segundo grupo que nos habló sobre los principios de las didácticas, ¿no? Aquí nos recordaron la importancia de que tengamos un estudiante protagonista, que vincule la teoría con un escenario práctico, ¿no? Aquí casualmente tocó el ejemplo de la visita práctica que iban a hacer al Chivé, ¿no? Entonces aquí vimos cómo el docente planificó el contenido teórico, pero también les dio consigna para que ellos puedan tener ese aprendizaje significativo a través de la práctica, ¿no? Tomando en cuenta que enseñar no es solo explicar, sino que nosotros tenemos que generar experiencias de aprendizaje y qué mejor que hacerlo en escenarios, en contextos reales. En cuanto a la relación entre instrucción y educación, que nos hablaban ese ejemplo de la persona, ¿no? Que habían agarrado que estaba cometiendo un delito, ¿no? Nos dejó claro que debemos formar profesionales críticos, ¿no? No solo profesionales competentes, sino también personas con valores, porque no va a ser solo suficiente enseñar el saber hacer, si no enseñamos también el saber ser y el saber convivir. Entonces hemos visto el ejemplo que nos hizo el grupo. Por otro lado, también hemos visto la creatividad que tenemos que utilizar en el aula, ¿no? Que a veces no se va a dar de manera espontánea, sino que nosotros necesitamos estimular a nuestros estudiantes. Hemos visto también el ejemplo que nos hacían en los últimos, casi el último grupo de ingenieros, donde nos mostraban, ¿no? Que es importante la imaginación del estudiante, pero que también ellos hagan el contacto con la realidad, ¿no? A ambas son necesarias para tener profesionales innovadores, ¿no? A través también del uso de diferentes software, de diferentes tecnologías que van a permitir optimizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para finalizar, no hemos visto las personalidades creativas, las diferentes personalidades creativas con las que siempre nosotros nos vamos a encontrar en un aula, ¿no? Porque eso nos va a permitir a nosotros que potenciemos las capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos siempre van a pensar de manera distinta, van a asimilar de distintas formas, algunos analizan, otros siempre están innovando, otros van a querer ser líder, otros van a siempre cuestionar y nos va a decir, ¿y por qué esto así? ¿Por qué no está sano? Entonces, siempre tenemos que tratar de dar consignas que nos permitan orientar y fortalecer todas esas
habilidades y destrezas que vamos a encontrarnos en nuestras aulas, ¿no? Entonces, para que vayamos cerrando ya esta sesión, tal vez alguien quisiera compartir alguna conclusión, alguna experiencia. Ya les puse el registro también de asistencia en el chat. ¿Qué experiencias? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden comentar desde sus asignaturas? ¿Ya habían aplicado estas estrategias? Buenas noches. Sí, ¿Cómo está, ya Vicen? la habíamos aplicado, pero escuchando a los otros compañeros, se viene muchas más ideas para poder aplicarlas en nuestras aulas, ¿no? Hace algún tiempo atrás, por ejemplo, en Santa Cruz, había la construcción de la alcaldía en una zona que era como una reserva natural. Entonces yo tuve también esto del debate y dividí al grupo según lo que algunos creían que se debería hacer la construcción de la alcaldía ahí y otros que no. Y fue un debate demasiado productivo porque realmente hay veces uno subestima el conocimiento de los estudiantes pensando que no tienen tanto conocimiento, pero realmente cuando uno hace ese tipo de actividades, o sea, sale una información, es una capacidad increíble de los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones reales. Así que poner en práctica todas estas eh, metodologías o todas estas formas de enseñanza hace que no solamente pasemos información, sino que disfrutemos de pasar la información y que el estudiante disfrute de asimilar la información. Bien, muchas gracias, licenciado Hugo, por su participación. ¿Alguien más que no haya participado? Tomen en cuenta que es un indicador de evaluación la participación en aula. Le dicen, bueno, Eh, como decía el compañero, algo cortito, no complementándolo. A lo largo de la maestría hemos visto cómo, bueno, cada pilar, digamos, cada módulo va enseñándonos algo nuevo. Y creo que en este tenemos que aprender justamente, como decía el compañero, eh, a tratar de adaptarse a la actualidad, en cómo en este caso nosotros tenemos que buscar la manera de implementarlo de la manera más efectiva. Y justo por eso hoy en día pues tenemos herramientas tanto como las TICs, como la inteligencia artificial para poder hacerlo mucho más dinámico. Entonces, mucho tiene que ver hoy en día lo que es la tecnología. Si nosotros no tomamos la iniciativa para poder apoyarnos en ella y poder utilizarla de manera idónea, eh, pecamos nosotros de pues no ir acorde a las tendencias. Entonces, creo que es importante tomar eso en cuenta. mm, Adelante, Licen. Gracias, Álvaro. Yo puedo comentar una experiencia muy bonita del año pasado, porque así también como hay estudiantes creativos, también los docentes, de alguna manera también se nos da la creatividad de escaparnos de las diapositivas, escaparnos de la clase magistral y poder enseñar de una manera diferente, ¿no? Una experiencia muy interesante que me pasó el año pasado era del aprender a base de teatro, el aprender a base de juegos. Entonces, y es justamente ese tema que es ese libro que hemos leído de ese autor y hemos trabajado justamente con esta actividad creativa, ha sido tan afianzado el conocimiento que cuando yo he realizado el examen de 4 teorías, entre ellas una de estas que habíamos practicado de una manera diferente del aprendizaje, ellos habían, o sea, se explayaron en las respuestas, en las preguntas abiertas, ¿no? Se explayaron en eso. Entonces ahí me di cuenta que realmente el conocimiento, no siempre por la parte creativa de los estudiantes, que hay que fortalecerlos, también digamos la creatividad de parte de nosotros. Y entonces en las respuestas que he calificado, se explayaron mucho en justamente en la temática donde hemos trabajado en la creatividad, donde hemos trabajado haciendo teatro en las actividades, donde hemos trabajado jugando justamente y aprendiendo la temática haciendo. Y
el conocimiento aquí ha sido afianzado. Entonces también, de alguna manera, como yo decía, en que no sea una exposición lineal, sino también la creatividad parte de nosotros para poder hacerlo dinámico. Y esto realmente fortalece, tanto le fortalece a los estudiantes como también nos fortalece a nosotros, ¿no? Eso comentarle, dice. Sí, dicen. Nosotros, como decimos usualmente, ¿no? Somos la clave en el aula, la clave para no compartir, no convertirnos en meramente en desarrolladores de contenido, pero si no necesitamos construir un aprendizaje, construir ese aprendizaje con nuestros estudiantes y lo construimos a través de estrategias, lo construimos a través de experiencias, de reflexiones, ¿no? Entonces, de eso se trata, mis queridos futuros másters. Bien, si no hay ninguna intervención más, entonces cerraremos nuestra segunda sesión, haciendo mención siempre de que no solo estamos formando profesionales, ¿no? Sino que se trata que formemos personas profesionales críticas, comprometidas con su disciplina, con su profesión y personas que siempre actúen en escenarios reales. Muy buenas noches, buen descanso. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches a todos.